pero solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es el que ha creado la vida eterna. Y Él, encima, murió para poder darnos a nosotros la vida eterna y resucitó. Yo me está mostrando y enseñando a veces a decir algo, y luego a la próxima vez que me toca a mí compartir la palabra, que tengo ese privilegio, o sea, coger como un hilo. Y luego tú puedes observar e incluso escuchar luego en nuestra página web y en el Facebook, y puedes ver que algunas de estas cosas de compartir por parte nuestra tienen un hilo que sigue. Y es como la Biblia, ¿sabéis? La Biblia, algunos en su ignorancia, les preguntas ¿qué es la Biblia? Y dicen, es un libro. Algunos en más ignorancia todavía dicen, ¿y quién ha escrito este libro? Quiero decir, cualquiera dice cualquier cosa y mira, sí que podemos decir que el Corán es un libro. Es un libro. Escrito por alguien que no sabía escribir y alguien se lo escribió, que era un ayudante de Mahoma. Pero es que la Biblia no es un libro, equivocadamente creen esto algunos. La Biblia no es un libro, son 66 libros. Y que estos 66, escritos por más de 40 autores distintos, a través de 1600 años de historia, y cada uno en lugares diferentes, y no teniendo que ver nada unos con otros, la mayoría de los casos, siendo unos reyes, otros sacerdotes, otros profetas, otros eran pescadores, y otros eran médicos, y cuando tú lees la Biblia, la gente ignorantemente, pero dicen una verdad, es un libro, porque son 66, pero es uno, porque Dios lo ha hecho, Dios lo ha inspirado, Dios lo ha revelado, y la gente han obedecido a lo que han escuchado. Y estaba hablando el otro día sobre la carta primera a Timoteo, capítulo 3, y versículo 15. Vuelvo a repetir, porque es muy importante lo que el Señor nos está enseñando sobre cómo conducirnos en la casa de Dios, que es la columna, es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que es la columna y baluarte de la verdad. ¿Amén? ¿Verdad que os acordáis que hemos hablado de la columna? Sí. Y me acuerdo que Dios me puso en mi corazón el hablar de problemas de la columna vertebral como una especie de ejemplo, que es lo que sufre la iglesia. La iglesia es la columna de la verdad, sostén de la verdad. ¿Y qué quiere decir esto cuando dice que somos la columna y sostén de la verdad? Dijimos el otro día los problemas que tiene la iglesia hoy, que es lo que comparado con ¿os acordáis? La artrosis, la artritis, la espina bífida, la escoliosis, etcétera, problemas de la columna, que tiene una aplicación práctica sobre lo que sería hoy el problema de la iglesia. Lo dijimos así, lo enseñamos así y lo podéis volver a escuchar si no os acordaréis. Pero hoy no voy a hablar de esto, voy a hablar de lo contrario, que es la columna y la sostén. De la verdad. ¿De qué? Es columna. De la verdad. De la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Ahora por un momento piensa en lo que nos rodea, mentiras. Todo alrededor nuestro son mentiras. Políticos, mentiras. Religiones, mentiras. Economía, mentiras. Y cada día oímos en las noticias nuevas mentiras. Y cuando dice, fulano de tal es corrupto, y eso es la única verdad, que es corrupto. Pero la realidad es que si tú te das cuenta, la inmensa mayoría son corruptos. Yo me acuerdo cuando estaba aquí como presidente en la asociación de vecinos, que era como una mini alcaldía en el pueblo. Me acuerdo que tenía yo la responsabilidad de que en el pueblo se hicieran cosas y que teníamos que pedir a proveedores que las hicieran. Y entonces uno de los proveedores me dijo, Miguel, tú eres, excepto otra persona que conocemos, dice, tú eres el único presidente, aparte de este otro que no voy a decir el nombre, pero dice que no arrima el asco a su sardina, que no sacas provecho. Y yo dije, ¿qué quieres decir? Y le pregunté, pero ¿es verdad que la mayoría de gente que están en posiciones sacan provecho? Y dice, sí, todos. De todos sacan provecho, comisiones extras de arreglos entre ellos, de que si tú me das esto yo te proporciono lo otro, pero prácticamente nadie hace nada si no es por conseguir algo a cambio.
me quedé parado y me di cuenta de que estamos viviendo en un mundo más corrupto de lo que yo en mi inocencia creía. Hasta el sistema económico, todo una mentira. Los que eran más responsables y más aparentemente más nobles, ahora se están descubriendo y se están siendo también imputados. Y la verdad, dentro de esas mentiras, no penséis que muchos van a ir a la cárcel. Esto se libra. Pero una señora, porque tenía hambre y estaba todavía como drogadicta, y robó un GPS de un coche, creo, y algo para comer, y su hija no sé qué. Esta señora, después de casi 4 años de estar ya rehabilitada y bien, ahora le cae la condena para ir a la cárcel. Pero la otra señora que canta y que no sé si va a ir a la cárcel. Y así va, y el otro que era jefe de tal y cual. Un mundo corrupto, un mundo lleno de mentiras. Y nosotros somos columna y sostén la verdad. Y la verdad es lo que dice la palabra de Dios también. No hay otra verdad. Eso quiere decir que estamos rodeados también de mentiras religiosas y de religiones alrededor nuestro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, claro, ese peso tiene que caer sobre una persona que está ahí porque es un peso, una cosa que pesa. Y esa persona se estropea, se rompe y se cae. Así pasa con la Iglesia del Señor. Ahora imaginemos que estamos todos juntos y todos como una piña y ese peso cae sobre nosotros. Ahora sí, podemos levantar entre todos ese peso. Y si somos columna de la verdad, debemos ser uno en Cristo. ¿Amén? Esto es muy simple, pero es que por eso el diablo siempre está intentando dividir. Y por eso es tan importante, por mi parte, que no haya división con nadie. Si alguien viene a mí y me ha hecho las 1001, yo lo perdono. Y si le tengo que perdonar 70 veces 7, lo perdono 70 veces 7. Pero entonces no hay división. Entre nosotros no debe haber. Cambia un poquito la cosa. Yo sé lo que es la aflicción. Lo que pasa es que cuando me comparo con gente que están pasando gran tribulación, cuando me comparo con gente que les están yendo y entrando en sus iglesias en Irak, en Siria y en otros países, cuando me comparo con esa gente que por millares y centenares de millares tienen que dejarlo todo y marcharse o incluso pagar una gran multa y convertirse al Islam para no maten a sus hijos, ¿tú crees que entonces podemos decir que sí, que estamos bastante bien? Pero entonces tenemos que levantar la verdad. Y estas doctrinas de demonios, y hay gente que dice, no, ven a mi iglesia, porque lo que está diciendo este pastor Miguel, pues yo no lo digo, dicen ellos. Ven a mi iglesia que ahí enseñamos que el Señor te prosperará, que eres un hijo del rey, y con ese rollo la gente va cayendo en falsas doctrinas de demonios. Somos hijos del rey, pero el Señor, como siendo el rey de reyes y señor de señores, también nos enseñó lo que es vivir en humildad, vivir como Él nos dice que vivamos. Y el apóstol Pablo nos dice, sé vivir abundantemente y sé vivir en la escasez. En todo y por todo estoy hecho. Y entonces Él dice, pero gracias a Dios por todo, porque Él da gracias a Dios por todo. ¿Eh? Bien, entonces dice que este peso, mirad también en la carta siguiente a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3 también, esto lo escribió desde la cárcel, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba en una cárcel, posiblemente dentro de poco iban a cortarle la cabeza y él notaba que estaba la cosa a punto de partir, él lo sabía. ¿Y cómo te sentirías tú? ¿Qué escribirías tú si estás en la cárcel y sabes que te van a decapitar dentro de poco? Y estás en una cárcel profunda. Y le dice a su hijo espiritual Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vuelve a insistir en los postreros días. ¿En qué días estamos hoy? Y ya estamos acercándonos más hacia el final. ¿Y qué quiere decir los postreros días? Que falta poco
para que algunos hablan del fin del mundo, pero no es así. Es mentira, otra mentira. Los próximos días quiere decir que Jesucristo va a venir pronto, nos va a recoger a nosotros como hijos, los que le esperan, los que le aman y los que siguen su palabra, los que son su iglesia, y va a venir a buscar su iglesia santa, como hemos dicho antes, sin arruga y sin mancha, y va a llevarnos con él en el cielo. Habrán 7 años aquí en la tierra de una terrible gran tribulación. Yo no sé cómo será distribuido, pero si quieres y puedes leer tu libro de Apocalipsis, verás las grandes y terribles cosas. Y cuando tú te preocupas porque oyes las noticias, lo ves sobre un ébola, por ejemplo, porque hay un virus. Por este virus, mira el follón que ha habido. Todo el mundo se está preocupando porque hay 1 o 2 en un país como España o Estados Unidos y se han gastado 20 millones de euros en obrar para que no se extienda aquí en España. Sin embargo, en África hay miles y miles y van muriendo y muriendo y nadie está muy preocupado por África. Y yo pensaba, si por un virus, que la Biblia dice, Jesús dice, que en los últimos tiempos habrá principios de señales y habrán pestes que son plagas y son virus hoy día, dicho de la amadores de los derechos más que de Dios, incluso tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y dice una cosa en el versículo 6 muy curiosa que está pasando en ciertos grupos religiosos. Dice, estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. La gente que tiene apariencia de bueno, hasta incluso de pastor o de líder religioso, y se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, se las llevan al huerto, por decirlo de alguna manera, etcétera, etcétera. ¿Ves? Esto es lo que va a pasar en estos tiempos y es lo que debemos levantar la verdad sobre estas mentiras que están viniendo. ¿Cómo puedo levantar yo un peso? Pues haciendo gimnasia. ¿Amén? O sea, ¿cómo no puedo levantar un peso estando débil? ¿Y cómo puedo estar estando débil? No haciendo gimnasia. O sea, voy a hacer gimnasia y voy a explicar. En 1 Timoteo, en la carta anterior, capítulo 4, versículo 7, simplemente le dice Pablo a Timoteo, le dice, ejercítate para la piedad. 1 Timoteo 4 y versículo 7, dice, ejercítate para la piedad. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo que siga su ejemplo, dice, tú persiste en lo que has aprendido, en lo que has visto de mí. Le dice, tú persiste, estate atento a lo que ya has visto y yo he hecho para que tú lo hagas también. Y luego, mira, me gustaría que miraras en capítulo 3, de esta carta segunda a Timoteo, capítulo 3, ¿vale? Y en el versículo 16, después de decir que persiste en lo que has aprendido, o sea, todo lo que sabes, tú manténlo. Mira, hermano, yo a veces me siento débil y no tengo ganas, pero si me pongo a hacer ejercicio, ayer por ejemplo estaba aquí en casa y me compré unas pesas también y estuve haciendo ejercicio para desarrollar más el pecho y respirar mejor. No me quedé quieto, no me quedé atrás, persistí, perseveré y si me rajo voy a estar mal. Y si persevero, si persisto, voy a estar mejorando. Yo tengo, como lo sabéis, problemas en mi salud, pero voy aguantando, voy mejorando, gracias a que entonces necesito disciplina. Para perseverar necesito disciplina. Para ejercitarme en la piedad necesito disciplina. Por eso, orar cada día, leer la palabra, juntarnos los hermanos y orar juntos. Esto es parte de la disciplina. Vernos unos a otros, hablarle del Señor a otros cuando tenemos miedo. Eso se llama disciplina, eso es ejercitarnos para la vida. ¿Eh? Y esto nos da fuerzas, esto nos da ánimo cuando ejercitamos.
La piedad quiere decir temor de Dios, no quiere decir otra cosa. Piedad viene, la palabra es Eusebes. Si tú ves a Eusebio, Eusebio quiere decir temeroso de Dios. Eusebes es temor de Dios. Reverencia, respeto. Redarguir, ¿vale? ¿Qué quiere decir redarguir? Exhortar, corregir. También para corregir dice aquí, y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea cachas. En un sentido. Para que el hombre, que cuando dice hombre no quiere decir el hombre, el género hombre, sino quiere decir el ser humano. Para que el ser humano sea perfecto, o sea, completo. No perfecto de que mira qué perfecto es este. No. La palabra perfecto es decir completo, realizado, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, ahora yo tengo que llevar una bombona de butano, antes no podía, ahora sí puedo. Estoy enteramente preparado, por supuesto. Ahora estamos hablando enteramente preparado para toda buena obra. Cuando venga algo que Dios te pone para que tú lo hagas y tú lo puedas hacer. Por ejemplo, una vez me vino una muchacha de mi iglesia, era nueva, bastante nueva, y estábamos en una plaza, en una calle en donde vivíamos, y estábamos testificando. Y resulta que, bueno, yo estaba acostumbrado, y me vine llorando la muchacha, llorando desesperada. Y dice, es que estaba hablando con un hombre y me ha destruido, hablando él a mí, me ha dejado chapó, no sabía cómo contestarle. Y por eso necesitaba ella hacer gimnasia. Esta hermana ya ha hecho mucha gimnasia y ahora os digo que no se la carga a nadie. Está enteramente preparada. ¿Sí? Pero debemos hacer gimnasia, está preparada. Y donde dice aquí para instruir en justicia, cuando dice instruir en justicia, la palabra es una palabra que se asemeja a la instrucción militar. La palabra de Dios nos enseña y nos instruye como el que instruye a un soldado, un capitán a los soldados. Para cada cosa hay una herramienta y lo necesitamos. Mirad en 2 Timoteo, en el mismo capítulo 4 también, pero del versículo 1 al versículo 8, nos habla de cómo ejercitar estos aparatos. Son aparatos que sirven, y uno de ellos, por ejemplo, primero dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios que juzgará, y el Señor Jesús juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Él va a venir, se va a manifestar, ¿verdad? Y dice que prediques, eso es ejercitar, es un aparato, predicar. Os digo, cuando uno está apocado, débil y tímido, pues vete a predicar a quien sea, porque te vas a poner más fuerte que no te lo podrás ni creer. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. O sea, haz esto como hijo de Dios, dedícate a trabajar esto, predicar, instar, redarguir, reprender, exhortar, pero con toda paciencia y doctrina, porque habrá un tiempo en que no te escucharán. Y entonces quiero simplemente para terminar esta cosa rara que estoy compartiendo con vosotros, que es para estar reforzados, para estar fuertes. O sea, no estoy adornando el mensajito para que estéis contentos, estoy diciendo lo que tenemos que hacer. Tenemos un desafío muy grande, tenemos que levantar y ser columnas de la verdad. Y por lo tanto aquí en el capítulo 2 de este mismo libro, la carta de Pablo a Timoteo, nos habla también de unos casos en los cuales es necesaria la disciplina y el esfuerzo. Y una de ellas, en el capítulo 2, dice, en el versículo 1, dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia, etc. Y en el versículo 3 dice, tú pues, sufre. Madre mía, a nosotros nos dice esto también. No, yo quiero pasarlo bien, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Caramba, esto ya cambia. Qué mensaje de evangelio. Vete a otra iglesia donde te diga que todo te va a ser fácil. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí hay un esfuerzo, aquí hay un tremendo esfuerzo de hojas de laurel.
No tenía un valor económico, pero cuando alguien llevaba la corona de laurel, era respetado. Y vemos la famosa corona de los reyes. Pero es que aquí está hablando de otro tipo de corona. Está hablando de una corona de laurel, que no es de oro, no tiene la apariencia de la otra, pero tiene mucho más valor. Porque el que la lleva es porque la merece. Porque ha corrido la carrera, porque ha peleado la batalla y ha conservado la fe. Y Dios nos pone la corona. Y yo, de verdad, a veces pienso, Señor, qué poco digno soy de que tú me pongas un día esa corona de la cual está hablando el apóstol. Yo quiero esa corona, por favor. Ayúdame a aprender a correr la carrera, a pelear la batalla, a guardar la fe. Es duro, ¿verdad? Cuántas circunstancias en la vida. Yo sé de personas que están sufriendo mucho y van preservando la fe, luchando la batalla, peleando. A veces se sienten solos, pero el Señor está contigo. Amén. Y el Señor está contigo. Y está esperando ver cómo reaccionas, cómo has guardado la fe. No te has apartado como muchos otros. El diablo le dirá al Señor, mira lo que... Y dirá el Señor, sí, pero mira, no se ha apartado. Ha conservado la fe. Y el Señor se gozará, porque nos dice la palabra del Señor, que en el Salmo 127 dice que es una bendición tener hijos en la juventud, dice. Bueno, podemos mirarlo, que no tiene nada que ver, ahora se me ocurre, pero Salmo 127, me viene ahora esta imagen. Dice el 127, vamos a mirar el versículo 3. Dice, he aquí herencia del Señor son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Pero lo que me interesa ahora compartir es el versículo 4, donde dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Claro, es difícil de entender esto, pero también nos está hablando del mismo Dios. Cuando tiene a ti y a ti como hijos, y cuando el diablo le presente delante de su puerta, y la aljaba es aquello donde se guardan las flechas, y cuando el Señor le diga al diablo, mira, aquí en la aljaba tengo a esta flecha, aleluya, se llama Cristóbal. Cristóbal ha pasado por las 1001, pero él ha conservado la fe. Ha batallado la batalla, ha corrido la carrera, ha guardado la fe. Y esta es una flecha especial que yo tengo guardada en mi aljaba, donde yo la he enviado. Y sacar otra flecha. Ricardo, mira mi flecha, Ricardo. Le han querido desviar, han querido que caiga, han querido que funcione como uno del mundo, pero ha conservado y ha guardado la fe. Esta es una flecha mía. Y no quiero que se avergüence el Señor de nadie, de no poder enseñar. Esa flecha no puede estar en su aljaba, porque no ha conservado la fe. Porque cuando han venido las pruebas y las dificultades, no ha batallado como un soldado en un desierto, construir un barco. ¿Pero qué dice? ¿Pero esto es una locura? ¿Pero cómo van a pensar la gente de mí? Y entonces la gente le había construido el barco, el arca, y vendrían y se burlarían. ¿Pero qué haces haciendo un enorme barco que nunca hemos visto algo tan grande? Pero encima en el desierto, en el puerto. Y él decía, no, porque Dios me ha dicho que dentro de un tiempo va a enviar lluvia. Esto no sabemos ni lo que es. No es chiste. Estás loco. Dios no te ha dicho nada. Y él seguía construyendo. 120 años construyendo. Vale.
Llegó el día. Y los animales sí que obedecieron. Y vinieron de todas partes. Y subieron al arca de 2 en 2. Las parejas, unas parejas de 2 en 2 y otras, habían hasta 7 parejas. Pero las que Dios le interesaba, subieron todas de 2 en 2, ¿no? Obedecieron. Y resulta que los hombres que les habían hablado durante 120 años no obedecieron. Y era, o este tío está muy loco o es que Dios realmente está hablando. Nadie es capaz de estar 120 años trabajando con sus hijos ahí también ayudándole. Cuando llegó el día, subieron solamente sus hijos, los esposos de los hijos y su mujer. 8 personas y un montón de animales. Ojalá fuéramos más animales nosotros. Hoy el Señor está diciendo, va a caer lo que va a caer. Prepárate, ejercítate, estate bien fuerte para levantar la verdad. Y nosotros sí, gracias a Dios, espero que entremos en esa arca. Amén. Y resulta que entrar en la arca se cerró y cayó el diluvio y estuvo lloviendo, como sabéis, pero fuerte, durante 40 días y 40 noches. Tan fuerte que el otro día cuando llovió en Cartagena y me dijiste vosotros que había llovido, que era brutal el agua que bajaba, que ellos tuvieron que ir incluso y alquilar una barca para ir a su casa. Pues no tanto, pero era muy fuerte, es verdad. Y aquello fue 40 y a los burros. Y bueno, subió el agua hasta, bueno, ya sabéis, ¿no? Pero ahora mi pregunta es, ¿cómo tomamos la lección? Mira, gente que lo saben todo y meten en el arca lo suyo. No digo lo suyo, es lo suyo. Pero no se preocupan demasiado de lo que está afuera. O sea que hay todavía gente hoy que sabiendo todo, se preocupan solamente de estar ellos bien en el arca y que Dios destruya lo que va a caer. Gente, para decirlo de otra manera, que acuden a la iglesia, que escuchan la palabra, que de vez en cuando leen la Biblia, que de vez en cuando oran cuando algo les pasa, pero no están muy cargados y angustiados y preocupados porque Dios va a enviar juicio terrible sobre la tierra. ¿Lo vais viendo? Y sin embargo hay los otros que antes de entrar en el arca se esfuerzan y se matan y luchan y se preparan y se ponen más fuertes para poder levantar la verdad. Y la verdad es, el Señor viene pronto. Y ya está. Amén. Amén.